Bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero o Batala y el día de hoy estaremos tratando un tema muy controversial, pero más sin embargo que poca gente hoy se preocupa por saber. Y el tema viene siendo Osun, ¿vale? Vamos a empezar con el tema que nos viene diciendo así. Osun representa el espíritu ancestral que se relaciona con el individuo genealógicamente y que le guía y que le advierte sobre las cosas que le pueden llegar a suceder. Osun guarda una relación especial con Orunmila. Orunla se apoya en Osun, siendo este el bastón para obtener los poderes de adivinación y el conocimiento real trascendente. Este oricha no se asienta ni mucho menos se sube. Osun es el primero que se despierta a las 4 de la mañana anunciando a Olofi que está bajando a la tierra hasta las 6 p.m. cuando retornan a Olorun. Es mensajero de Olofi, ya que es el bastón de Orudua y Orunmila, y de nuestras vidas y de nuestra misma cabeza es el representante. Osun no tiene caminos ni monta a sus hijos. Osun habla por las letras del Dilogón, ni tampoco hay nada que indique que habla a través del caracol de Obatalá. Osun representa muchas cosas. Osun es un oricha que representa los 4 pilares del mundo y la base, la firmeza de todas las cosas del mundo. Representa también la verticalidad del ser humano sobre la tierra. Y es por eso que por ningún motivo debe acostarse su fundamento, ni tumbarse, mientras su poseedor permanezca vivo. Si el que lo posee fallece, Osun se tumba y se debe de ir con su propio dueño. Cuando Osun se tambalea o se cae solo es porque está advirtiendo una situación donde puede involucrar brujerías, donde puede anunciar muerte, desgracias, etc. Por ello debe de ir de inmediatamente la persona a una consulta con su padrino, sea Babalao, sea Oba, sea Babaloriza, sea Yagaloriza. Osun siempre debe ir en lo alto, debe de ver hacia la entrada de la persona. En este tema, Osun hay una controversia, ya que muchos lo ponen en el suelo, como simbolismo de la firmeza de la persona. Hay otros, que ese es mi criterio, que debe de ir en lo alto, ya que si Osun representa nuestra cabeza, no la podemos tener en los pies. Pero esto ya va variando dependiendo los linajes y dependiendo la casa religiosa en la que estemos. Ahora, la atención a Osun. Osun como tal no lleva una atención muy elaborada. Únicamente lleva su vaso de agua y su vela, ya que gracias al pataquí que nos cuenta la maldición de Ogun, nos habla que él por glotón y no rendirle cuentas a Obatala, pues se le prohíbe la comida para que siempre esté alerta de uno, ¿vale? Entonces solamente lleva eso. De vez en cuando le podemos colocar tantito ori, que es cacao, y tantito de fun, que es cascarilla, para mantenerlo fresco, mantenerlo en aire, pero es rara la vez y únicamente que lo recomiende por Osode, es decir, por consulta. Ahora, donde viene la verdadera controversia. Osun es parte de los orichas Ode o parte de los orichas guerreros que se entregan. Ahora, hay una controversia que si lo entrega a Boni Orumila, que si lo entrega el Oba o el Valoriza. O sea, aquí hay algo que tenemos que aclarar todo. Osun es un bastón que nosotros en Equite consideramos empleado por todas las divinidades o Irunmoles, quienes lo usaban para apoyarse del mismo en el camino de Orun para Aye. No solo Orunmila lo llega a emplear, Osun en Nigeria no solo es entregado por una búho. Quien diga esto sencillamente no ha tratado con sacerdotes de Orisha, pero directamente de Nigeria. Ahora, existen dos cosas que debemos de tener en cuenta, que existen el Oparere y Opa Osun. El Opa Osun como tal lleva Iro, que vienen siendo las campanas que lleva alrededor, que golpean el bastón y hacen que suene, ¿vale? Mientras el Opa Rere, también llamado Opa Osañin, es el mismo Opa Osun, pero tiene la particularidad de que si este cae, advierte al dueño de que viene un peligro para él o para su familia. Ahora, hoy en día, Osun y Oparere son considerados dos cosas muy diferentes, pero quien tiene una mirada más pragmática se dará cuenta que es lo mismo. En Cuba
es en realidad donde se comienza a poner carga a Osun. Este en realidad nunca ha llevado alguna carga, ¿vale? Por lo menos de lo que se ha hablado con sacerdotes de Oyo, de Oshogbo, de Kiti, ningún Osun llevaba carga hasta llegar a Cuba. El secreto de este está en la materia, es decir, el metal con el que se hace. Incluso algunos consideran que Osun es una vara de hierro. La teoría de algunos sacerdotes de Orisha al respecto es que Osun llevaba antes un lavado con Omiero de Obatalá y se preparaba por el Olorisha. No es descabellada la idea de cuando las cargas se empleaban eran todas relacionadas a los Osun, donde se fomenta la protección contra las brujerías. Un decir, el algodón en el Odun Osa Tontiosa y demás, ¿vale? Además, como se ha dicho, no solo lo hacen los Lukumi, lo hacen también los Olorisas en Oyo, en Oshogbo y en otras partes más de Nigeria. E inclusive yéndonos a La Habana, hablando de tiempo al Akba, ahí acabo de añadir una imagen que verán a continuación, que ahí claramente vemos un Osun que no lleva ninguna carga. Entonces, eso de que Osun únicamente sea potestad de Ifá es algo que no está errado porque, como ya lo mencioné, existen dos cosas similares pero no iguales, donde una sí la puede manejar el Aboni Orumila, pero de que un religioso, un Oba, un Babaloriza también pueda entregar Osun, no existe ninguna contradictoria en ese aspecto. Nuestra religión ha sufrido muchísimos cambios y entre ellos uno de estos. Por ende, ya al religioso que esté en Ocha y que entregue Osun ya no lo bajan de un estafador, de un sancochero. ¿Por qué? Porque ahora la creencia es más que nada en Ifá, en lo que diga la UO. Y aclaro, yo no le estoy tirando a nadie, simplemente lo del César al César, lo de Ocha a Ocha y lo de Ifá a Ifá. No hay por qué expropiarnos prácticas, no hay por qué adueñarnos de deidades, no hay por qué hacer una mala difusión, que es lo que se da mucho hoy día en nuestra bonita religión, que ya cada tierra tiene lo suyo por algo. No es necesario añadirle ni mucho menos quitarle, ¿vale? Y pues bueno, mi gente, ese fue el videotema del día de hoy, durando 10 minutos. Espero que les haya gustado, sea de su estudio, su agrado y utilidad, ¿vale? Dudas o preguntas, si gustan más temas así, déjalo en comentarios. Les invito a nuestro canal Irabo Aragua Ocha a suscribirse para más temas así, o a la página de Facebook Irabo Aragua, ¿vale? Mi nombre es Alejandro Romero, Olo Obatala, y no me retiro sin antes recordarles, vivan en Ire, no caminen en Osokpo. Hasta luego, excelente inicio de semana y mucho H.